שלום, אנחנו לומדים את ההקדמה לתלמוד 10 הספירות. אנחנו ממשיכים. Hola amigos, estamos estudiando la introducción al estudio de las 10 sefirot. Estamos en el artículo número 10. Pueden encontrar el material de estudio en Shiva Torah en el sistema Arbut, en las escrituras de Barasulam. Nuevamente, el estudio de las 10 sefirot, ítem número 10. Extracto número 10. El Zohar escribe acerca del verso: y Dios dijo que haya la luz, y hubo luz. Que haya luz en este mundo y en el próximo mundo. Esto significa que los trabajos de la creación se dieron en su plena gloria y forma, como dijeron nuestros sabios, en plena gloria y perfección. De acuerdo a esto, la luz que se creó en el primer día emergió en toda su perfección, lo cual contiene la luz de este mundo también en toda su esplendor. Y ese es el significado de la expresión que haya luz. Sin embargo, para preparar un lugar donde haya escogencia y trabajo, en el futuro vendrá después de finalizar la purificación de su cuerpo en el camino de la Torah, y es provechoso darles la gran luz en también, como dicen nuestros sabios, verás tu mundo durante tu vida. En otras palabras, aquellos que practican Torah y Mitzvot en Lishma solo obtienen en el futuro por venir, o sea, en el futuro que vendrá después de finalizar la purificación de su cuerpo en el camino de la Torah. Y es provechoso darles esa gran luz en este mundo también, como dicen nuestros sabios, verás tu mundo durante tu vida. ¿Alguien tiene preguntas? No preguntas. ¿Qué es este mundo? Dice el amigo. El Rab dice, ese es lo que alcanzamos en este momento, y el próximo mundo es lo que obtenemos después. Tal vez habla de mañana, o tal vez en 1000 años, o en otro estado. No, lo hemos alcanzado todavía. No podemos distinguir entre este mundo y el próximo. ¿Qué es involucrarse en el trabajo de la Torah? ¿Qué quiere decir? ¿Que estudiamos? ¿Qué significa involucrarse en la Torah? Dice, porque involucrarse en la Torah habla más de que estudiar. Habla acerca de la persona que hace algo en este mundo en cierto momento, en tiempos especiales que depende de él, de diferentes tiempos en el año y estaciones. La Torah decimos que la Torah tiene la luz y la fuerza de corregir. El involucrarse en la Torah, ¿qué nos dice? ¿Qué dice que nos tenemos que involucrar en ella? Involucrarse en ella significa revelar la luz en la Torah, que es la luz que reforma, que corrige todo. Él escribe que tú vas a ver el mundo en tu vida. ¿Qué va a ver la persona? No sé, dice el Rab.
¿Cuál es tu mundo? ¿Tu mundo? El Rab dice, no sé, no tengo idea. De pronto tú lo verás. אות י"א. Sigamos adelante, Nir. Extracto número 11. Sin embargo, encontramos y vemos en las palabras de los sabios del Talmud que ellos no han atenuado el camino de la Torá más que los sabios de la Mishnah. Esto se debe a que dijeron, el hombre siempre debe ocuparse de la Torá y Misbot, aún en lo Lishma. Y de lo Lishma llegará al Lishma, porque la luz en ella lo reforma. Así, nos han brindado un nuevo medio en vez del ascetismo presentado en la Mishnah, citada anteriormente, Avod, que es la luz en la Torah, que tiene la fuerza suficiente para reformarlo y llevarlo a que pueda observar la Torah y Misbot Lishma. Ya que mencionaron allí ninguna mortificación, sino que es suficiente ya con únicamente dedicarse a la Torah y Misbot para proveer la luz que reforma, y que pueda ocuparse de la Torah y Misbot para otorgar contento a su hacedor y no para su propio placer. Esto se denomina Lishma. Significa que Bala Sulam provee una definición de qué intención, qué acercamiento debemos tener cuando nos involucramos en la Torah, cómo hacerlo para tener el mérito de obtener el próximo mundo, de alcanzarlo. ¿Está claro? ¿Preguntas? No tengan pena, por favor. Gracias, Rob. ¿Qué es especial con la luz que reforma que dice que es un descanso en nuestro trabajo? ¿Qué es tan fácil ahora que era antes? Porque no todos los tiempos son diferentes. Este tiempo es diferente. El amigo dice, es claro, pero dice que el trabajo en la Torah es más fácil ahora y que más rápido. Sí, dice el Rab, lo hicieron más fáciles para nosotros. Entonces, ¿qué es esta luz que reforma que nos deja entrar más profundo? Yo pienso tal vez que es más adecuado trabajar con nuestras vasijas que se revelan. Y por eso la luz en las vasijas corrompidas, generan una conexión más fuerte entre ellas. Y la persona, el sentimiento de la persona de esta conexión es muy claro que esto es lo que la persona debe corregir. Es correcto decir que cada uno aprende con sus propias vasijas, adaptándolos. El Rab dice, cada uno aprende con sus propias vasijas. Cada uno ve cuán diferente es del Creador. Aquí es donde podemos cometer errores, porque aun si nos acercamos al Creador, puede parecernos como que estamos alejados y que tenemos que trabajar más que antes, pero eso nos va a enseñar más adelante. Última pregunta, usted nos dice cada día conexión, conexión, conexión. ¿Qué es especial cuando conectamos cada uno de nuestras vasijas que cuando conectamos en la decena todas las vasijas de todos los amigos?
¿Qué es único? ¿Cómo nos permite atraer la luz que reforma mejor si estamos cerca del Creador? ¿Qué es especial acerca de esta conexión en las vasijas, en cada conexión única? ¿Qué es especial acerca de la conexión en las vasijas? Es que podemos conectar las vasijas que acostumbran a estar en diferentes vasijas y ahora hay una gran luz. Y ahí, en esa luz que crea esa vasija, descubrimos lo que se pierde del Creador. Este clic común que estamos construyendo es el sentimiento de cercanía, de amor, de importancia. Sí, sí, sí. Gracias. Pregunta. Él escribe que hoy no tenemos mortificación porque la luz que reforma está disponible. La pregunta es, ¿qué necesita la persona? Porque necesita evitar el placer. ¿Por qué? ¿No es la intención suficiente? El Rab dice, es confuso. En adición al sufrimiento, si la persona empieza a sentir placeres, no sabe de dónde viene. Y esta es la razón por la cual necesitamos ejecutar la restricción, que yo no recibo nada para mí mismo. Y que todo lo que venga para mí, yo lo reviso. Y solo si no es para mí, lo recibo. Si no, no lo recibo. Pero tiene que haber una corrección. El amigo dice, ok, entonces nuestro involucramiento en la Torah es la implementación de eso. Sí, sí, dice el Rab. Dudi, adelante. Pregunta. La restricción y las concesiones que hace la persona en esta vida al estudiar Kabbalah, ¿no es esta la mortificación de la generación presente? Mortificación, automortificación es algo que la vasija siente de manera eterna. Entonces es duro definir claramente. Porque va a ser diferente para diferentes personas. Realmente no tenemos un lugar adecuado para estas palabras. Entonces los sabios del Talmud lo hicieron fáciles, que los sabios del Mishnah implementaron un método para tener estas mortificaciones, esta penitencia. ¿Qué fue cómo hicieron la Torah más fácil para nosotros? Él dice, ellos nos dieron medios que si los usamos no necesitamos la mortificación. Ellos hablan como mortificación externa, automortificación, como estar en el piso. Eso no era tan difícil para ellos. Oh, que está bien, en nuestra generación no tenemos esta mortificación, pero tenemos otras condiciones, dice el amigo. ¿Cómo trabajamos con esta? Porque la persona todavía necesita hacer concesiones para avanzar. Nosotros lo hacemos mayormente con nuestro tiempo, con el lugar, donde cancelemos nuestro deseo por placer. Durante buenos momentos, donde aprendemos durante la noche, llegamos a estados donde estamos más conectados con el estudio. Digo que si para la previa generación no era penitencia, ¿por qué para nuestra generación es más fácil de acuerdo a eso? Porque todo es más claro
De acuerdo a nuestros libros, no podemos avanzar sin mortificación. Para ellos, mortificación era intencional. Ellos se colocarían a sí mismos en situaciones de mortificación para apreciar todas las chispas de luz que recibían a raíz de eso. Antes de implementar esto, ¿qué había después? ¿No había luz antes de eso? No. ¿Qué es especial acerca del trabajo con la luz? Que yo no quiero la luz como el bien, sino que quiero conectarme a ella de acuerdo a la demanda de la Torah, donde puedo recibir la luz solo en la condición que santifica mis vasijas. Gracias, Rab. Muchas veces escuchamos de Rab y está escrito aquí en el extracto 155 que hay una gran virtud para los que estudian la sabiduría de la Kabbalah. Y hablamos acerca de este remedio, esta virtud, que esta fuerza que está por encima de nuestro deseo egoísta. Y es algo que cambia a la persona sin entender muy bien que entra. Esto es como que muchas veces decimos, este es el corazón de nuestro método. Si solo es en nuestra generación, entonces, ¿cuál fue la corrección de nuestra propia generación? El Rab dice, teníamos la luz que reforma en diferentes niveles. Para nosotros, la oscuridad es realmente oscuridad, más de lo que era para ellos. La confusión, el sentimiento de lejanía, todo estaba ahí. Estaba más fácil, pero ¿qué significa? Que el grosor nos obliga a trabajar más diferente. No es la misma mortificación, pero ante a eso, la gente que hacía automortificación, el resultado era que recibían la luz que brilla, ¿o cuál era el resultado? Parece como que ellos estarían de acuerdo y tomarían mortificaciones más grandes y estarían de acuerdo con ellas porque entendían que lo necesitaban para sobreponerse a la inclinación del mal. Y entonces desde este punto donde el grosor creció, entonces los cabalistas ejecutaban una corrección general donde todas las almas recibían algo. Sí, sí. De cierto punto, en la revelación del grosor, la luz trabajaba con ella y estaba destinado para más trabajo en grados. Y en el hecho de la luz que reforma, es claro que existe en el Zohar, que existía en el estudio de las 10 Sefirot, donde el comentario de Bala Sulam. Cuando nos involucramos en el estudio, es claro que Rabash o Bala Sulam tiene que estar incluido ahí. ¿Qué significa conectarse ahí? Significa que ellos estén, el orden de los grados no cambia, que siempre necesitamos a Bala Sulam que conecta, o Rabash. Sí, ¿y el Rab nos conecta a Rabash y a Bala Sulam? Tal vez yo no estoy ahí.
Este orden debe permanecer siempre. De manera teórica, si leímos el Zohar sin la explicación de Bala Sulam, ¿esto no afectaría? Sí, correcto. ¿Más preguntas? En la próxima generación, ¿ellos van a tener un método más fácil que nuestra generación? No creo. No creo. Esta condición trabajando en la escalera se obtiene la luz que se influencia y eso no está cambiando. Significa que existió un trueno en un estado. El Rab dice, yo también veo lo que hay como un descanso. Simplemente, no lo vería como un descanso, sino simplemente diferentes tiempos, diferentes condiciones, donde no se usaba la luz de la Torah para elevarse a sí mismos. Por el contrario, ellos estudiaban para avanzar lo que más podían. Y estamos listos bajo la influencia de la luz que reforma. En las próximas generaciones, en la medida en la que la humanidad y más personas se unan al método, ellos irán a través del mismo orden que nosotros atravesamos en este momento. Sí, dice el Rab. Gracias. El sistema de Torah y Mitzvot, ¿cómo la persona lo identifica? Se ve que hay unos grados entre nosotros y el Creador. Hay grados, una escalera de grados. Y no tiene el poder de escalar, de subir, ascender en esta escalera para revelar esta fuerza que revele la equivalencia de forma entre él y el Creador. Pregunta, ¿el sistema se abre ante la persona que invita o está abierto? No, no es algo personal. ¿Es la Torah y la Mitzvot una asistencia para las últimas generaciones? Se instaló desde el principio de la creación. ¿Pero es esto más para las últimas generaciones? Sí, se revela cada vez más cada momento de tal manera que es más adecuada para la otra generación. Gracias, Rab. Escuché ayer que los placeres de nosotros necesito restringirlos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y la automortificación? No, es una mortificación cuando se restringe el placer, ¿no es eso? ¿Qué es entonces? El Rab dice, la mortificación es algo que te hace sufrir. No es que tú reemplazas un dulce con otro. Cada placer que yo restringo me da sufrimiento. No es lo mismo, dice el Rab. Porque mira cuánto dulce se tiene que reemplazar por el placer de saborear el azúcar. O mira el pan. Que se hace sin ciertos ingredientes. Nosotros entendemos y hacemos estos sacrificios. Rab, quiero preguntar de una generación a la próxima, ¿qué cambia? ¿Qué cambia de una generación a la otra? De una generación a la otra, los cambios
Y la influencia del creador. Entonces el cambio del deseo de recibir es lo que define el método de la corrección para la generación. El cambio del deseo de recibir lo que determina, correcto. Entonces el hecho que en el sistema, el hecho de que hubo un tiempo para la automortificación es porque el deseo de recibir necesitaba esto para alcanzar la conexión con el creador. Era suficiente solamente eso. Ahora es diferente. Para recibir esa conexión necesitamos la luz que reforma. ¿Es correcto? Sí. Y este cambio es un cambio para colocar en este deseo recibir, es una corrección que hicieron los cabalistas. Típicamente, estos son cambios hechos por los cabalistas. Pregunta, ¿entonces podemos ejecutar otra corrección para liberar a las próximas generaciones o ya estamos en el final? Sí, tú puedes. Tú puedes facilitar, alivianar el trabajo para las próximas generaciones. ¿En qué exactamente sucede que podemos hacerlo más liviano para las próximas generaciones? Al hacerlo más fácil en las próximas generaciones, nosotros cancelamos las barreras. Nosotros acercamos las vasijas a la luz. Pregunta, ¿pero el trabajo se convierte en algo más fácil o todavía el trabajo es el mismo? El Rab dice, aparentemente es lo mismo. Pregunta, ¿por qué nosotros en nuestra generación también hay un trabajo y no es que sea más fácil? Es verdad, dice el Rab, pero no obstante, de acuerdo al deterioro de las generaciones, hay más dificultad en combinar las vasijas y relacionarlas a luces más grandes cada vez, que se convierte en algo más fácil de generación a generación cuando los cabalistas corrigen. ¿En cuál generación lo tiene más fácil? El Rab dice, sí, las pasadas generaciones tienen que ejecutar correcciones en un grosor simple. Para nosotros sucede en un grosor más complejo. Para entrar en ciertas formas de estudio, y así es como entrar en una forma de preescolar. Esa es la diferencia entre las generaciones. Entonces, ¿qué se hace más fácil para la otra generación? Yo no diría que algo es más fácil. Cada generación tiene obstáculos que son adecuados para esa generación. No obstante, es un poco diferente de una generación a la otra. La última pregunta. Sucede que el nivel de esfuerzo todavía tiene que estar presente, correcto. Sí, es simplemente diferente, pero ese nivel sigue, sí, es correcto. El esfuerzo se mantiene. Pregunta. Gracias, Rab. ¿Necesitamos preparación para recibir la luz que reforma? Sí, sí. ¿Dónde la luz encuentra el deseo? ¿Puede la luz que reforma trabajar solo así? No, no puede solo trabajar. Y el deseo tampoco puede solo trabajar. Ellos operan en el sistema que los ata juntos. Cielo y tierra están conectados, aparentemente. ¿Cuál es el adaptador?
El adaptador es la luz que viene desde arriba. La luz que viene de arriba va a encontrar una vasija adecuada desde abajo, una vasija lista, y hay una manera de conexión entre diferentes grados de la escalera. Por un lado, vemos que más gente necesita atravesar esta corrección. También vemos de manera cuantitativa, y por otro lado vemos que los que llegamos aquí en los 90 estudiábamos cada día en la noche. Usted no ve un descanso en el método de corrección, porque simplemente gente no viene. Puede esta forma de estudiar cambiar, porque de acuerdo a la realidad, a los números es lo que sucede. En verdad, yo no veo mucho más cambio. Las personas vienen de varios lugares y buscan un hombre que les enseñe las palabras de la Kabbalah. Eso es. Cada generación y su maestro. Es claro con nosotros. Pero durante los últimos 15 años la gente no entra en el estudio. Los que estamos sentados aquí, la mayoría hemos estado sentados durante 15, 20 años. Los nuevos no puedo ni siquiera nombrar el porcentaje. Entonces veo que la situación no está mejorando. Con este tipo de estudio la gente no viene. Tal vez cambie, pero entonces usted no ve ningún cambio, Rab. Rab dice, yo sé lo único que sé que eso es lo que tengo que hacer. Sí, Rab dice, no tengo nada que ver. Lo que sea, yo tengo que mantener lo mismo. Significa que la senda no va a cambiar, no importa cuánta gente haya. La relación entre el deseo de recibir y la luz que reforma tiene que tienen que estar bajo las mismas acciones. Ellas tienen que venir a un sabio y sentarse con él. No tal vez uno a uno, pero 1000 a uno. El hecho que las personas no vienen, ¿tenemos que continuar de la misma manera? Sí, nosotros continuamos con la misma manera, el mismo método, no tenemos más que hacer. Yo creo que necesitamos descubrir más y más instrumentos más útiles que asistan a las personas en la percepción de la sabiduría de la Kabbalah, que ayuda a aquellos que entran de una manera. En un sentido, ellos descubren todo. No veo nada nuevo. No creo que pueda haber un instrumento desde arriba que le dé a cada persona una idea clara sin ningún esfuerzo de su parte, sin conexiones especiales. No puede ser algo automático, fácil, no puede ser. Aún usted dice que usted estudió test con Rabash y nosotros no somos capaces. Usted ni siquiera nos da el estudio porque vemos que no podemos estudiar más de media hora. Y en las nuevas generaciones se sentarían. Entonces hay algunos cambios. Estamos estudiando menos horas comparado con las otras generaciones. ¿Y eso no va a cambiar? Yo no pienso que vaya a cambiar.
en la dirección de más estudio, va a cambiar en la dirección de la gente. ¿Qué significa? ¿Qué va a ser más fácil para ellos? ¿Y qué va a ser más fácil para ellos? Dice el amigo. El Rab dice, prepararemos todos estos materiales de soporte, instrumentos de soporte para asistirlos, que los va a acompañar en el estudio a cada momento. Tengo una pregunta y que ellos puedan encontrar la respuesta inmediatamente. Van a haber muchos medios auxiliares de ayuda. Pregunta, pero todavía el método, como está escrito en el extracto 155, que la persona se sienta y aún si no entiende con el deseo, ¿es importante? ¿Es suficiente? Puede ser que la persona se siente una hora, pero el método es el mismo. Eso es lo que estoy preguntando. No va a haber descanso en eso. La persona tiene que todavía descubrir la deficiencia, la carencia por corrección, lo que quiere recibir como corrección. Esto tiene que ser todavía claro para la persona. Esa carencia tiene que estar ahí, desarrollada y revelada. Hablamos de la sabiduría. Hay un número pequeño de personas que desarrollan tecnología como el microondas y muchos la usan. Y en la sabiduría de la Kabbalah también tenemos algo parecido que nos hace avanzar. ¿Y usted cree que hay mucha gente que va a usar esta tecnología, la sabiduría? Sí. ¿Qué significa usar la sabiduría? El Rab dice usar la sabiduría significa alcanzar algo que ellos quieren con la ayuda de esta sabiduría. Para eso se desarrolló esta sabiduría. ¿Usted cree que va a haber billones usándola en la humanidad? ¿Qué necesitarán ellos saber para usar esta sabiduría? ¿Qué es suficiente? Ellos necesitarán saber cómo alcanzar al Creador. Y los medios que se necesitan, ¿qué es? El amor, los amigos, ¿qué? Sí, ellos van a leer lo que necesitan para revelar al Creador. Estoy preguntando porque de acuerdo a lo que está aquí hay una explicación cuál es la sabiduría de Kabbalah y hay otras sabidurías donde se usa el intelecto. Entonces, para abrir la sabiduría a las masas, ¿qué necesita la sabiduría tener, las masas tener para esta sabiduría? Las masas necesitarán saber que necesitan estar juntas en grupos, tal vez en grandes grupos, para organizar su deseo y dentro de este deseo van a poder revelar al Creador. ¿Cuál será el aspecto práctico? ¿Hacer el trabajo interno? ¿Qué? Para desarrollar la luz que reforma de nuestro esfuerzo de conexión, ¿o qué? Sí, de este esfuerzo general. En el extracto 11 leímos que en vez de la automortificación lo podemos hacer con la luz que reforma. Quiero entender esta mortificación, automortificación. No es que la persona no toque el placer, sino que es más acerca del escrutinio de la intención. Dice aquí que los estudiantes vendrán y empezarán a demandar la luz de la Torah, que van a preparar para nosotros la Torah más fácil que los sellos de Mishnah. Y por eso se dice que la Torah se debe practicar porque del Olishma se alcanza al Ishma por la luz que reforma. Lo que significa que hay un estado en el desarrollo de aquellos que estudian la sabiduría de la Kabbalah
¿Cómo se llaman? En vez de estudiar, ellos ya están buscando la luz y esta es una diferencia. Ellos aparentemente dicen, en lo que entienden lo que está escrito, que uno puede aprender lo lishma hasta que uno alcanza el lishma. ¿Sí? Es como está escrito. La persona siempre se involucra en Torah y Misbo de lo lishma. Y que la persona que está en lo lishma asocia esto con el placer propio. Y en la mortificación ellos tratan de separar esto. No, ellos no tenían tal deseo. Donde ellos se pudieran practicar la Torah de manera diferente. Entonces este lo lishma tiene la habilidad de mover a la persona de un estado en el que comparte el placer de esto, que ayuda a la persona donde está cambiando su placer. Como no permanece en el placer y lo lishma lo saca de ahí. No puedes escuchar ahora. Él estudia Tes y quiere entender el lugar donde está. Y esto lo lleva al sentimiento de la deficiencia, donde tiene una deficiencia y de ahí apunta a la persona por lo que realmente quiere, vasijas, lo llegan al alcance del Creador, el sentimiento del sentir del Creador. Gracias, Ra. Están preguntando de Petactiva 33 cuál es una señal que la persona puede atraer la luz que reforma. El Rab dice que se le revela a él nuevos deseos en el estudiante. Nuevos deseos son revelados y si él va a llenarlos, entonces él va a ser exitoso. ¿Qué tipo de discernimientos una decena puede hacer para atraer la luz que reforma? Ellos no pueden hacer eso ahora. Si ellos ya lo han hecho, entonces en el trabajo de la luz, en las vasijas y el estar uno contra del otro, pueden empezar a localizar las vasijas en contraste con la luz. Muhammad Mag 25. ¿Qué significa restringir el deseo? ¿Cómo estoy seguro que puedo restringir el deseo? La restricción del deseo es si yo tengo un deseo todavía no es adecuado para la revelación de la luz. Y entonces ejecuta un ocultamiento de la luz. Y esta es la luz, la ayuda, en contra. Y que yo necesito cambiar el deseo
para alcanzar, en vez de la oscuridad, alcanzar la luz. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es especial acerca de la luz que reforma comparado con otras luces? La luz que reforma es la luz que demanda en mis vasijas el abrir. Esta es la razón. Esta apertura por sí misma se llama la apertura, el orificio que se abre para aquellos que vienen a arrepentirse. Sí, tú. ככל שהנשמה כבדה יותר, התיקון שלה קשה יותר, אבל מועיל יותר. Entre más sea pesado el alma, su corrección es más grande pero más beneficiosa. ¿Qué es beneficiosa? Beneficiosa para la corrección general, sí. Sí, dice el Rab. מלחמות המשיח, שהם יביאו את השלום. עוד לא קראתי. Estamos en la mitad del trabajo del Mesías que va a traer paz. No lo he leído todavía, dice el Rab. Está bien, dice el amigo. האמצעי ביני לבין העליון. האם זה יישאר תמיד ככה? לא יודע. Tú eres el medio entre el yo y el superior. ¿Podemos permanecer como esto? No sé. מה ההבדל בין לא לשמה לבין כל קבלה אחרת בעולם הזה? הרי בשניהם יש איזושהי קבלה. ¿Cuál es la diferencia entre el Olishma y otras formas de recepción en este mundo? En ambas hay una recepción para mí, pero en el Olishma hay un potencial de atraer la luz. שהיא כן מאפשרת מעון מחזיר. Además de esta autorrecepción, ¿qué más hay en el Olishma que permite el atraer la luz? El Rab dice, eso es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Hasta ahora hemos empezado a hablar cómo adaptar las vasijas correctas a la luz. Vamos a continuar y vamos a aprender de eso. Más adelante. En lo lishma, en el estado donde está, incluye su propio placer. Esto es lo que desarrolla la deficiencia y cambia de acuerdo a la corrupción que detecta. ¿Cómo funciona? ¿Hay cierta medida en lo lishma o cada deseo hay lo uno y lo otro? Todo depende de el alma por sí misma. ¿Puede uno también tener otro deseo que hace la corrección por lo lishma hasta el final? No, usualmente no. Спасибо, Раф. Sí, adelante. Кажется, раньше вы говорили, что каждый человек в мире должен прийти в десятку и ощутить себя в десятке, как будто мы должны помочь организовать. Parece que en el pasado usted dijo que cada persona tiene que llegar a la decena Должны помочь. y tenemos que organizarlo de esta manera. Pero no necesariamente tienen que estudiar como nosotros de manera intensa cada día, pero tienen que hacer arreglos para que cada persona entre en una decena y sienta la decena. Si recibimos ese mandamiento, lo haremos de esa manera, y si no, no. ¿Qué significa una instrucción de arriba? El deseo del Creador. Si este sentimiento se revela en nosotros como el deseo del Creador, lo vamos a hacer. Estas expresiones serán entendidas más adelante. Sí, adelante. בוקר טוב.
אולי קצת לחדד את העניין של הסיגופים, ושאנחנו היום לא זקוקים. Tal vez para clarificar el tema de las automortificaciones, el hecho de que no las necesitamos ahora es algo corpóreo. Alguien que duerme en el piso, pero aquí hablamos del lo lishma, es un estado espiritual. ¿Es esa la diferencia? No. Hay muchas diferencias en esas mortificaciones y otras. Eso está todavía por encima de nosotros. Y para incrementar esa mortificación y con el desarrollo de la generación, el grosor no era el aviud, no era suficiente para crear esa deficiencia para espiritualidad y se necesitaba un grosor más grande. El Rab dice, vamos a organizarlo y vemos cómo se relaciona con la... ¿Se nos requiere que desarrollemos una vasija espiritual? Sí. Y eso se hace a través de la conexión, dice el Rab. Dude adelante. Entiendo que la esencia no cambia, que siempre va a estar ahí. Pero estoy preguntando acerca de la próxima generación. Se dice que se crearán ayudas para ayudarlos, para acompañarlos. ¿Qué clase de ayudas usted ve para estas próximas generaciones? El Rab dice, ¿cómo abrir TES? ¿Cómo abrir el Zohar? ¿Cómo explicar todo y de qué pertenece más? Lo que significa qué partes de TES y del Zohar nos va a mostrar dónde se pueden buscar. Estos son aspectos que la persona que aprende esto por varios años no lo necesita. Pero para los principiantes sí. Para construir grados adicionales. Entonces las explicaciones, las introducciones para los que estudian la sabiduría, sí. Yo pensé que ayudas tecnológicas, invenciones que van a estudiar al estudiante hacerlo más fácil, sí, también. Trato de entender cómo organizamos para avanzar, porque la manera en que yo obtengo el método de usted es que usted da un orden y lo hacemos. Si no, no hay razón de planear. Nosotros trabajamos con lo que se revela. ¿Cómo uno planea? Los pasos en la diseminación. ¿Trabajamos de hoy a mañana? Sí. No obstante, dice el amigo, el Rab dice, no obstante, tú debes intentar trabajar con tu cola. Sin ningún beneficio para sí mismo. Está claro. Pero quiero entender, ¿no hay espacio para planear estrategias especiales? No, eso no tiene sentido. Y el hecho de la diseminación, hay un espacio para planear adelante cómo se hace la difusión correctamente en el largo plazo. Largo plazo no tiene sentido. ¿De qué estamos hablando en términos de tiempo? 20 años, 10 años. Oh, entonces hay espacio para planear para 10 años. Sí, digamos que sí. Gracias, Rab. Pregunto acerca de la experiencia. ¿Podemos mejorar la experiencia del estudio? La experiencia significa la persona que sea removida. La persona hoy mira películas y se mueve por dentro porque ve situaciones dramáticas. Podemos desarrollar cosas en esta dirección, que hay un libro, un estudio
Deberíamos desarrollar cosas que muevan a la persona a las emociones, al llanto, por ejemplo. Es posible, las personas se inspiran, pero ¿cuánto ayuda? No sé. Estoy preguntando acerca de la esencia. Está este estado de emoción, pero es una forma diferente de felicidad, sí. Tal vez pueda ser bueno para los principiantes, ¿es correcto? Sí, es correcto. אמרת שמקובל הוא מקבל פקודה, ואז הוא... Usted dijo que el cabalista recibe una orden y actúa. את הפקודה הזאת? או בעסק? Como estudiante de usted, yo también debería esperar esta orden. Sí, dice el Rab. ¿Y cómo lo hacemos? Simplemente saber que hay una conexión entre el superior y el inferior y que tú quieres descubrir esta conexión. Y tú vas a ver que en cada estado en el que hablamos, somos precisos en conectar el superior y el inferior. Y si yo no siento estas órdenes, ¿qué debo hacer? Dice el amigo. El Rab dice, tú tienes que esperar sentirlas. או בן אדם בעצמו גם. ¿Cómo acercarse a esto? ¿En la decena o individualmente? El Rab dice, en la decena. תודה. אני רוצה לשאול שאלה עקרונית. Gracias. כשהרב הגיע ללמוד אצל הרבש, אז הרבש... Quiero preguntar una pregunta. Cuando Rabes vino a estudiar con Rabash, Rabash se sentó con Gilel y le enseñó preces. Cuando estudiamos con Rab, el Rab nos daría prefacio. Yo recuerdo esto. Hoy no hay casi el prefacio o tija. Tal vez casi nada de tija comparado con lo que hay en el pasado. Y ahora, cuando le preguntamos al Rab por estas ayudas de educación, usted dice que el Creador les va a ayudar Zohar y Tes. Y yo creo que ellos van a estudiar esto incluso menos. Entonces, si yo entiendo correctamente, se ve como ser un puente en traer estudiantes a estas fuentes como el Zohar y el Tes. En algún momento esto tiene que suceder. Sí, sí, es correcto. רציתי לשאול בהמשך לדור הבא, אתה הזכרת לפני מספר... Quiero preguntar acerca de la próxima generación, donde sentimos y mencionamos hace unas lecciones atrás que estudiantes de la próxima generación van a ser más sabios, más flexibles. ¿Qué clase de flexibilidad nos hace falta en esta generación? El Rab dice, nos hace falta la flexibilidad que no existe en la conexión con nosotros y el Creador. Pregunta, ¿cómo ser más flexible en nuestro trabajo de conexión? En la medida en que cada uno recibimos de los amigos y que toda la cadena debe pedir para sí misma. Adaptarnos a la conexión entre nosotros para que siempre pidamos para que nosotros seamos dignos de la conexión, dignos y adecuados. Sí, adelante. Quiero preguntar acerca de esas ayudas de estudio que usted mencionó. De lo que escuché, estas son herramientas que ayudan a las personas a acercarse al estudio de las 10 Sefirot, o el Zohar.
¿En qué manera esto va a ayudar? ¿Qué van a hacer estas ayudas que van a traer la gente más cerca al estudio? Porque van a estar más cercas, ¿por qué no? ¿Por qué no se van a acercar más al estudio? שהוא צריך להגיע אלינו במידה שקושר אותנו עם העולם העליון ועם העולם התחתון, ואנחנו באמצע. Perdón amigos, tenemos problemas con el sonido. Usted dice que podemos preparar estas ayudas para la próxima generación. ¿Qué es lo que ayuda a preparar para la próxima generación? ¿Cuáles son estas ayudas que podemos preparar para la próxima generación? El Rab dice, son ayudas que nos conectan a un nivel más alto. ¿Estas vasijas reemplazan el trabajo de la luz que reforma? ¿O la persona todavía tiene que hacer un esfuerzo para recibir la luz que reforma? Estas vasijas necesitan revelarse en nosotros y a través de eso vamos a conectarnos con lo que está arriba y abajo de nosotros. Trato de entender qué trabajo podemos preparar para la próxima generación. ¿Cómo traer el método más cercano para la próxima generación? Si no hacemos concesiones para traer la luz que reforma, ¿en qué manera este acercamiento se siente? Si nos representamos a nosotros, ¿en qué grado, en qué forma este grado en el que nos venimos a conectar está? Este es un trabajo constante, sí. ¿Pedirles a la otra generación que preparamos esos que ellos hagan lo mismo? Sí. El método no ha cambiado. No, el método no cambia, dice el Rab. Entonces, para el sistema general, la luz que reforma deja de entrar al sistema porque no hay cómo traer a la persona a acercarla al Creador. No hay principios, dice el Rab. Yo siempre uso las vasijas que me conectan con el grado por encima, con ese mismo grado que está debajo de mí. Está bien, dice el amigo, todo lo que hacemos en nuestra generación y la otra tiene que darnos las herramientas para atraer la luz que reforma, ¿de acuerdo? Sí. Tal vez usted no sabe, pero está este aparato hoy que puede, usted se acuerda que usted tenía un blog, todas las respuestas que usted dio, esa máquina sabe todas esas respuestas. Y si necesito saber cuál es el día de Atonement de acuerdo a la sabiduría de Kabbalah, y en un segundo me da una respuesta. ¿Significa que en vez de una cosa mecánica me da la respuesta? Sí. No sé qué es un shofar. Yo tengo que buscar por horas. No. En esfuerzo no tenemos nada que desear. רבי, אם אפשר גם להמשיך לעניין הזה של האמצעי עזר, נגיד בלימוד של פתיחה אותה. Sí, continuo con estas ayudas de educación. Cuando estudiamos Tijá, prefacio, test, usted acostumbraba a dibujar y explicaba, pero en algún momento usted paró de hacerlo.
La pregunta es, ¿cuán correcto es cuando estudiamos test para usar estas ayudas? ¿Cuán correcto es? El Rab dice, no sé. Yo sentí en algún momento del estudio que era necesario hacerlo, por eso lo hice. Y después de eso no. Cuando usted menciona las ayudas en la parte de la sabiduría de la Kabbalah, el estudio de los mundos superiores, ¿es correcto usar estas ayudas? No puedo decir sí o no. Estoy hablando del acercamiento. También me pregunto si materializar, que no es el sabio el que aprende. No creo. Es una representación, es una ilustración, pero esa ilustración tampoco abre mucho para ti. Porque tú tienes que hacer muchos discernimientos. Sí, pero aquellos que aprendieron, hay una representación de esta luz. Yo pregunto, ¿por qué es duro estudiar sin esto? Y al usar tecnología, como lo mencionó Mushi, de lo que habló Mushi de buscar en su blog, con esta inteligencia artificial que te ayuda a dar respuestas inmediatas. Significa cuando responde algo, lo hace basado en lo que usted dijo. Este acercamiento de usar tecnología, yo no tengo ninguna idea, dice el Rab. Estoy simplemente acerca de ¿es esto beneficial o no? Eventualmente ustedes puedan encontrar el uso de eso también. Bien. Hemos terminado el estudio. Kabiu 14, adelante. Estamos en un nivel preescolar. Con mis amigos aquí siento miedo. ¿Cómo nos podemos poner nosotros bajo la luz que reforma de manera correcta? Para poder estudiar mejor con usted. אנחנו צריכים ללמוד אותם הכלים, ומה הם עושים. Necesitamos aprender. ¿Qué podemos hacer para recibir esa luz y acercarnos? Y esta es la manera en que cambiamos y nos ponemos en contacto con la luz. Muy pronto va a ser posible, más posible. Kiev 1, adelante. Usted dijo que yo no debo desear la luz como placer. Por el contrario, debo recibirla para iluminar mis vasijas. ¿Qué significa iluminar mis vasijas? Que la luz ilumine mis vasijas y que me den deseo adicional de otorgamiento. ¿Qué significa no desear la luz como algo bueno, sino como una cualidad de otorgamiento? Recibir energía de la luz no es lo mismo como unirse a la luz. Turquía 2. ¿Cómo una persona descubre o se da cuenta de su carencia? ¿Qué lo despierta hacia esto? ¿Qué lo va a empujar a revelar su deficiencia para atraer la luz que reforma? Nuevamente, ¿cómo una persona puede revelar o descubrir
su carencia adecuada, correcta, para atraer la luz. Descubrir la deficiencia correcta. La persona debe saber, conocerse a sí mismo y su superior. Y para hacer este cálculo entre él y el superior. Y entonces así va a descubrir la deficiencia, la carencia correcta. Hadera 1. Mi pregunta es, Rab, tiene que ver con el proceso de descenso de la luz en las generaciones que cambian el método del estudio. En el momento donde la luz, las almas eran más puras, más refinadas, es suficiente usar. Ahora hay un sentimiento con esta alma incluida en sí misma, no está dividida entre más almas. Y solo en la conexión de las personas que estudian se va a realizar esto, se va a materializar. Y no es en vano que la humanidad ha atravesado el proceso donde la ciencia avanzó, como Ari y Bala Sulam trataron de explicar esto más científicamente. Entonces, aparentemente, tenemos que conectar nuestra conciencia, nuestra meta. ¿Cómo vemos este proceso en soporte de los esfuerzos de diseminación y difusión de la sabiduría? No sé. No vale la pena hablar de esto. No tengo conocimiento en la difusión mucho. Hay un grupo de personas que hacen el esfuerzo que envuelven los mensajes cabalistas usando la ciencia. Sí, también existe eso. No hay nada que temer. Eso no va a corregir ni va a corromper nada. Buena suerte. Sí. Hola, Rab. ¿Los niños pueden influir la carencia de los padres? ¿Puede el estudiante influenciar la deficiencia del maestro? ¿En qué? ¿En qué? El crecimiento de la carencia. No. De otra manera, no serían estudiantes y el profesor no sería profesor. ¿Dónde estamos? 12, adelante. A pesar de eso, debemos cuestionar sus palabras. Después de todo, hemos encontrado varios estudiantes cuya práctica en la Torah no les ayudó a llegar al Lishma a través de la luz contenida en ella. De hecho, observar la Torah y Misbot en lo Lishma significa que él cree en el Creador. Que cree en el Creador, en la Torah y en la recompensa del castigo. E incluso se compromete en la Torah porque el Creador lo ordenó, pero asocia su propio placer con proporcionar contento a su hacedor. Si después de todo el esfuerzo en la práctica de la Torah y las Misbot se da cuenta que no le ha llegado ningún placer o beneficio propio, a través de este gran esfuerzo y afán, lamentará haber hecho todos estos esfuerzos ya que se ha engañado a sí mismo desde un principio
pensando que disfruta su esfuerzo a lo que denomina lo lishma. מטעם שעינה את עצמו, שהטריח את עצמו מתחילתו, שכסבור שגם הוא ייהנה מטרחתו, כגון זה שלא לשמה. נקרא. No obstante, nuestros sabios permitieron el inicio de la práctica en la Torah y Misbot en lo lishma, porque de lo lishma se llega al lishma. Aún así, no hay duda de que si este practicante no ha sido recompensado, la fe en el Creador y en su Torah, sino que todavía se debate en la duda, no es sobre él que nuestros sabios dicen, de lo lishma llegará al lishma. לא עליו אמרו חז"ל שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ולא עליו אמרו Y no es acerca de él que los sabios dijeron que dedicarse a ella, la luz en ella los reformará. Porque la luz en la Torah solo ilumina para los que tienen fe. אינו מאיר אלא לבעל אמונה. Más aún, la medida de esta luz, en la misma medida, más aún, la medida de esa luz es la misma medida de la fuerza de su fe. Pero para los carentes de fe es lo contrario, como está escrito, para los que van por la izquierda en ella es la poción de muerte, porque reciben oscuridad de la Torah y sus ojos se enceguecen. מה? נו. ¿Qué? Dice el amigo, resulta que este es el artículo más difícil de comprender, porque nosotros estudiamos sobre la luz que reforma, que hace que ayuda a la persona a avanzar espiritualmente, pero aquí nos dice que sin fe, si no ha sido recompensado aún con fe, entonces no está ni escrito en que la luz opera sobre ti. Entonces, ¿cuál es esta fe en el Creador que sin ella no podemos hacer nada? Rab dice, sí, la fe por encima de la razón. Dice el amigo, nosotros estamos estudiando, digamos, de las fuentes. Y nosotros queremos dirigirnos ¿a qué? A que la luz que reforma nos limpie hacia una fe que aún no tenemos aún. Rab, ¿sí? No comprendo lo que preguntas. Dice el amigo, aquí nos escribe que sin fe, si la persona no ha sido aún recompensado con la fe, entonces que no está aún escrito sobre él que la luz que reforma lo avanza de lo lishma al lishma. Rab dice sí. Dice el amigo, esto es lo que leímos. Entonces yo quisiera preguntar sobre nosotros. Nosotros estamos estudiando las fuentes. Digamos que aún no hemos sido recompensados con la fe. ¿Acaso la luz trabaja sobre nosotros o estoy confundido? Rab, sí, opera sobre nosotros, pero ¿en qué medida? Esta es la pregunta. Dice el amigo, voy a preguntar de forma directa. Lo principal aquí en nuestra intención es ser recompensado con alcanzar esta fe del Creador, que es el previo estado. Rab, sí. Sí. Ok, siguiente. Punto 13. Los sabios ya han presentado una bella alegoría sobre el versículo. Ay de los que anhelan el día del Señor. ¿Para qué necesitan el día del Señor? Es oscuridad y no luz. La alegoría es sobre un gallo y un murciélago que estaban esperando la luz. El gallo le dijo al murciélago, yo espero la luz, porque la luz es mía, pero tú, ¿para qué necesitas la luz? Claramente, esos estudiantes que no fueron recompensados con llegar de lo lishma a lishma debido a su falta de fe, no recibieron ninguna luz de la Torah y por lo tanto caminan en la oscuridad y morirán sin sabiduría.
Pero aquellos que han alcanzado la fe completa tienen garantizado en las palabras de nuestros sabios que dedicándose a la Torá, aún de manera lo lishma, la luz en ella los reformará y lograrán la Torá lishma, aún sin tener que experimentar previamente una vida de aflicción y dolor, lo que traerá una vida buena y feliz en este mundo y en el próximo. Es sobre ellos que dice el versículo: entonces te deleitarás en el Señor y te haré montar sobre las alturas de la tierra. Rab, sí. No hay preguntas. ¿Qué? Oh, sí tenemos preguntas. ¿Sí? רב, יש לי משהו שלא מתיישב לי פה בעבודה שלא לשמה ולשמה. El amigo, hay algo que yo no comprendo entre este paso de lo lishma a lishma. La persona que no espera placer no puede trabajar. Yo lo escuché a usted decir esto en muchas ocasiones. Entonces, en base a lo que yo comprendo, aquel que trabaja en lo lishma causa daño en sí mismo y oscuridad, porque él no obtiene la luz. Él dice que llega con fe, pero realmente no es la fe que queremos. Entonces, cuando trabaja finalmente en lishma, se le recompensa por todo el placer que el mundo superior puede dar. Entonces, es como que no puede existir un estado en el cual él no quiera placer. Rab dice, no te comprendo. Dice el amigo, que no puede existir ningún estado en el cual la persona quiera trabajar en lo lishma, porque ahí están los mayores placeres. Entonces, por eso trabaja ahí, porque es un egoísta. Rab, entonces, dice el amigo, entonces, ¿cómo podemos evitar el maldecir al no ser recompensados con nada? Rab, no lo sé, pero tú puedes imaginarte esta situación. Dice el amigo, yo trato y muchas veces tratamos de pasar por estas cosas y discernimientos juntos. Cada quien tiene distintos estados en sus vasijas. Pero ¿cómo es que en esos estados, cuando uno ve la oscuridad, él no ve la salvación, cómo puede pasar hacia el Ishma, donde está el mayor placer? Entonces, ¿cómo se sostiene en ese lugar? ¿Cómo uno se puede imaginar a sí mismo pasar a través de esta oscuridad? Rab, yo no sé qué responderte. ¿Qué es lo que aprendiste tú de los escritos? Dice el amigo, yo creo que la paciencia es muy importante, que tenemos que estar adheridos sin importar lo que sucede, de estar en acuerdo con cualquier cosa posible y que esto realmente no sea para nosotros. Que lo que pase a través nuestro, tenemos que estar en acuerdo que no nos afecte. Pero a veces este maldecir llega por sí mismo. Nosotros no lo controlamos. Nos sentimos que aún no podemos ser independientes. Rab, entonces, ¿qué me quieres preguntar a mí? Dice el amigo, ¿cómo sostenernos en estos estados que se le revelan a la persona? Y a veces vemos que las personas creen que ven la realidad. ¿Y cómo podemos alcanzar este punto juntos y permanecer en él y no dejarlo ir? Que nosotros realmente nos adherimos a esto, incluso si aún no hemos recibido la recompensa o el merecer esto de forma completa. Rab, solo al quererte adherir al camino y a aquellos que caminan junto a ti en el camino. Dice el amigo, porque yo he escuchado conversaciones acerca de cómo difundir y traer a más personas, pero a fin de cuentas no es incluso algo por fuera, sino que tiene que suceder aquí entre nosotros en algún trabajo interno profundo. Y nosotros buscamos como que más actividades externas allá afuera. Entonces realmente no está muy claro. Rab, no, las soluciones están solo dentro, para más y más trabajo interno. ¿Sí?
Pregunta, ¿acaso el ser recompensado con la fe completa, esto depende de la persona o viene de arriba? Rab, no te entendí. Dice el amigo, aquí nos dice que el ser recompensado con la fe es una condición para la luz que reforma. Entonces, ¿acaso el ser recompensado con la fe depende del trabajo del hombre o viene de arriba? Rab, sí, debemos de creer que es así. יש פה את העניין של לא לשמה, שנראה לי צריך להגדיר אותו עוד פעם, כי זה Dice otro amigo, está el asunto del Olishma, que creo que debemos de comprender nuevamente, que nos va a evitar mucho escrutinio. Lolishma es cuando él ya va hacia el Creador, pero descubre que no está trabajando para él. Entonces ya es un grado alto, ¿no? Entonces el decir que está en Lolishma, esto ya es en tal grado que la persona puede esperar la fe y querer trabajar para el Creador. ¿Es correcto? No. Rab, sí. Entonces, dice el amigo, entonces para definir Lolishma, entonces todo el trabajo es distinto. Incluso no hemos ni llegado a esto aún. De que hay un creador, pero ya estamos descubriendo que no estamos trabajando para él. Antes de esto, la persona trabaja para sí mismo solamente y no sabe ni que está ahí. Rab, sí, tú estás en lo correcto. Dice el amigo, ok, entonces ¿cómo realmente avanzamos para comprender y sentir que está el Creador y que no podemos trabajar para Él y que no tenemos éxito o que no sabemos? Rab, no tenemos éxito, no sabemos, no queremos. Dice el amigo, ok, ¿cómo en la conexión entre nosotros podemos tomar este Lolishma y avanzar con él hacia adelante? Rab, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos elevarnos con este Lolishma para no para su beneficio hacia su beneficio? Dice el amigo, que la conexión sea para el beneficio del Creador. Rab dice, muy bien, y entonces ¿cuál es el problema? Él está entre nosotros. Dice el amigo, y si Él está presente entre nosotros, seremos capaces de hacer acciones. Rab dice, pero Él está entre ustedes. Dice el amigo, ¿y esto es Lolishma? Rab, el Creador está entre ustedes. ¿Cómo pueden recibir de Él la fuerza que les ayude a llegar al Lishma para su beneficio? Dice el amigo, ¿el rezo? Rab, el rezo también, ¿sí? Ok. Sí, Baruch. שאלה שהוא כותב פה בי"א, שיש בו די כוח. Dice el amigo, nos escribe aquí que tiene fuerza suficiente para reforzarlo, pero luego nos dice que es insuficiente. ¿Qué significa que si es suficiente o no? Una persona que lleva 10 años estudiando, 20 años, dice Rab, lo que puede extraer de lo que estudia. Dice el amigo, pero tiene que revisar la forma en que estudia, su actitud con el estudio. ¿Cómo puede revisar que la forma en la cual está trabajando en Torah y Mitzvot, que si son fuerzas suficientes, como escribe aquí en el punto 11, para que lo reforme? Rab, si él hace lo que está escrito, digamos ahí en el punto 12, ¿sí? Entonces él llegará a un estado en el cual está por encima de la intención de recibir. Dice el amigo, aquí en el 12 nos da la condición de que confía en tres cosas, en el Creador, la Torah y recompensa y castigo. ¿Cuáles son estas partes de la fe? Rab, son partes de la fe en la persona con respecto al Creador. Dice el amigo, ¿y por qué no es suficiente creer en el Creador? ¿Por qué también tiene que creer en la recompensa y castigo? ¿Qué le añade esto? Rab, aquí habla del resultado del trabajo. Dice el amigo, ok, si la persona se revisa a sí mismo, como nos dice, de que aquellos que aún no han sido recompensados en llegar al Lishma, dice, él ve que aún no lo ha logrado y esto es debido a que le falta fe. Entonces, ¿cómo puede revisar su fe?
Rab, la persona ve que en su fe él no tiene ninguna fuerza. Pregunta, ¿y qué puede hacer cuando la persona descubre esto? Rab, entonces necesita buscar de dónde recibir la fuerza de la fe. Pregunta, entonces, cuando nos da esta condición, en la medida de esa luz, es la fuerza de la fe. Sí, dice Rab. Pregunta, entonces, la persona está en el grupo, está en la decena, tiene un marco de trabajo, etc. Entonces, ¿cómo puede otorgar y cambiar algo acerca de la fuerza de su fe? Rab, bueno, ¿cómo lo comprendes tú? El amigo, bueno, yo no sé. Cuando usted le dijo a Mushi que, por ejemplo, que no es para el beneficio del estudio, entonces no será más fácil para el público. Entonces no sé cómo relacionarme con esto. Si yo siento esta falta de fuerza en mí y escucho estas palabras, entonces no sé cómo relacionarme con esto. Y también cuando usted dice que la luz trabaja, entonces, ¿qué tanto es que trabaja? Tal vez la persona está en el estudio, pero no recibe realmente esta fuerza de la luz que reforma, que de hecho otorga de la misma forma que sea suficiente y lo necesario para él para poder llegar de lo lishma a lishma. Rab, sí, te escucho. Pregunta, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál debería ser la actitud con respecto a esto? ¿Qué hacemos? Rab, la solución es simple. Si tú continúas trabajando en la fuerza de la fe, tú llegarás a una vasija completa. Dice el amigo, esta es una respuesta personal, porque todo el trabajo es de que yo soy dependiente de la decena, dependiente del grupo. La forma del estudio también depende aquí, por ejemplo, ¿acaso estudiamos test por 1 hora o no? ¿O solo preguntas y respuestas? Esto también afecta. Entonces, ¿acaso debo de pensar en esto? ¿O debo de aceptar que todo está perfecto? ¿Que solo mi actitud necesita corregirse? Rab dice, ¿leímos el 13? Lo leímos, ok. Dice el amigo, sí, fue el 13 que dice que aquellos que no han sido recompensados de pasar de lo lishma a lishma es debido a su falta de fe. Entonces no recibieron ninguna luz de la Torá y por lo tanto caminan en la oscuridad y morirán sin sabiduría. Este es un estado que da miedo, que si yo no cambio en algo, este será mi resultado. Entonces yo necesito cambiar algo en mí. Rab, entonces tú necesitas recibir en el mismo grado en el cual tú no has recibido, recibirás todo esto y ya no tendrás este temor. Dice el amigo, ok, entonces tal vez le pregunto de esta forma, ¿cómo es que las leyes de la sociedad me afectan con respecto a jalar la luz en el estudio? Hay una conexión con uno y lo otro, ¿no? Que todo este método es... Rab dice, ¿leímos el 13? Sí, pero no el 14. Ok. Así que léelo, Nib. 14. 13. Ok, 13 otra vez. Los sabios ya han presentado una bella alegoría sobre el versículo. Hay de los que anhelan el día del Señor. ¿Para qué necesitan el día del Señor? Es oscuridad y no luz. La alegoría es sobre un gallo y un murciélago que estaban esperando la luz. El gallo le dijo al murciélago, yo espero la luz, porque la luz es mía. Pero tú, ¿para qué necesitas la luz? Claramente, esos estudiantes que no fueron recompensados con llegar de lo lishma a lishma debido a su falta de fe,
no recibieron ninguna luz de la Torá y por lo tanto caminan en la oscuridad y morirán sin sabiduría. Pero aquellos que han alcanzado la fe completa tienen garantizado en las palabras de nuestros sabios que dedicándose a la Torá aún de manera lo lishma, la luz en ella los reformará y lograrán la Torá lishma, aún sin tener que experimentar previamente una vida de aflicción y dolor, lo que traerá una vida buena y feliz en este mundo y en el próximo. Es sobre ellos que dice el versículo: entonces te deleitarás en el Señor y te haré montar sobre las alturas de la tierra. Siguiente. 14. Preocupado por este asunto, una vez interpreté el dicho de nuestros sabios: aquel cuya Torá es su oficio, que la medida de su fe se manifiesta por su práctica de la Torá, porque las letras o manutó, su oficio o arte, son las mismas que las letras de la palabra emunato, su fe. Es como una persona que confía en su amigo y le presta dinero. Él puede confiar en su amigo hasta con una moneda, pero si le pidiera 2 monedas, podría negarse a prestarle. También podría confiar en él por 100 monedas, pero no más. También podría confiar en él lo suficiente y prestarle la mitad de sus bienes, pero no todos sus bienes. Finalmente, podría confiar todos sus bienes sin una pizca de miedo. Y esta última fe es considerada fe completa, pero las formas previas son consideradas fe incompleta, o sea, es fe parcial, ya sea mayor o menor. De modo semejante, el hombre, según la medida de su fe en el Creador, le asigna solo 1 hora por día para practicar la Torá y su labor. Otro le asigna 2 horas, de acuerdo a la medida de su fe en el Creador. Y el tercero no descuida un solo momento de su tiempo libre sin dedicarlo a la Torá y su labor. Es decir, solo la fe del último es completa, ya que confía en el Creador con todos sus bienes. La fe de los anteriores, sin embargo, todavía es incompleta. Preguntas. No. Bueno. אדם צריך לגשת ללימוד בנכונות לאמונה שלמה. Dice el amigo, la persona tiene que acercarse al estudio con una disposición para llegar a la fe completa. De otra forma, el Creador no se relaciona con él o se relaciona con él en la medida de su fe. Rab, ¿por qué es que viene al estudio? Dice el amigo, para que el Creador lo corrija, lo ayude. Dice el Rab, ¿que corrija qué? Dice el amigo, su oposición de forma, que es opuesto al Creador y no puede otorgarle a él. Rab dice, él debe ser recompensado con la fe. Dice el amigo, sí, otorgamiento. Rab, otorgamiento. Entonces, por esto es que él viene a estudiar. Él constantemente debe de ver esto frente a él. La persona debe de tener una carencia de alcanzar la fe. Dice el amigo, ¿y en qué debe creer?
Rab, la persona debe creer que el Creador le provee con todo. Dice el amigo, entonces internamente necesita tener esta fe completa de que el Creador lo va a corregir. Rab, sí, dice el amigo, y tiene que acercarse a cada acción con esta fe. Sí, dice Rab. Dice el amigo, de otra forma el Creador no lo corregirá. Rab dice, posiblemente no. ¿Está bien? ¿Qué? תודה רב יקר. רב, פה כתוב בי"ב, אמנם בלי ספק. Gracias, querido Rab. Aquí nos dice en el punto 12 que no hay duda que si no ha sido recompensado con la fe aún, con la fe en el Creador y su Torah, pero que él tiene dudas, entonces los sabios dicen sobre él, de lo lishma llegará al lishma. Entonces, ¿qué significa el ser recompensado con la fe y su Torah? Porque no es debido al esfuerzo de la persona, sino Rab. Es realizar la labor para ser recompensado con la fe en el Creador. Dice el amigo, entonces la fe en el Creador ya es lishma. Rab dice, después ya veremos. Gracias. ¿Sí? Guten Morgen. Buenos días, dice el amigo. Vollständiger Glaube darin besteht, wenn wir unser ganzes Vermögen dem Freund anvertrauen. Está escrito que la fe completa es al creer en mi amigo con todos mis bienes y posesiones, que el amigo es el Creador. ¿Qué posesiones tenemos en nuestras manos que tenemos que creer en darle al Creador? Rab, ¿qué posesión? Todo lo que tenemos. A fin de cuentas, toda nuestra vida, todo nuestro futuro, todo se lo entregamos al Creador, le damos todo. Wie mache ich das? Wie gebe ich ihm? Pregunta el amigo, ¿cómo hago esto? ¿Cómo se lo doy a él, todo lo que tengo? Rab, todo depende solo de tu deseo, en tu intención. Und wie kann ich die Freunde darin bestärken, dass sie all das zusammennehmen, was sie haben, und dem Schöpfer geben? Pregunta, ¿y cómo puedo reforzar a los amigos en esto de tomar todo lo que tienen y conectarlo en uno y dárselo al Creador? Rab, nosotros necesitamos estudiar junto con los amigos para que todos nosotros hagamos tales acciones. Y entonces todos en conjunto llevaremos a cabo esta operación que nos describe aquí en el punto 13. Gracias, dice el amigo. Bien. Bueno, rápido. Dice el amigo, nosotros estamos estudiando la introducción al test. Para relacionarnos con el texto, ya sea que yo debo de pensar en cómo relacionarme con el estudio de las 10 sefirot, cómo relacionarme con los escritos, o acaso también me debo de relacionar con todas las preguntas que se despiertan aquí. Rab, con las preguntas, con los escritos y con lo que estamos hablando. Dice el amigo, entonces necesito escuchar el texto y todo lo que despierta en mí, debo de unirlo. Rab, sí. Pregunta, aquí nos escribe que en el tercer tipo de fe, en esta fe completa,
que él no deja de lado ni un solo momento de su tiempo libre sin dedicarlo a la Torah y a su labor. Entonces hay una diferencia entre la Torah y la labor. ¿Cuál es la diferencia? Rab, bueno, la Torah tú puedes decir que es cuando él estudia y la labor es cuando él toma de la Torah en cuanto a las cosas que él necesita hacer para sí mismo. Pregunta, ¿que él lleva a cabo lo que estudia? Rab, sí, sí. Pregunta también sobre esto. La fe completa que incluso él no cede ni un solo momento de no darlo a la Torah y a la labor. Pero siempre será así, ¿acaso? Incluso cuando la persona tiene fe completa, que él tiene que hacer un esfuerzo, esforzarse. ¿Cómo es que la persona puede llegar a un punto en el cual no deja ni un momento de descuidarlo? Rab dice, la persona llega a comprender que él necesita hacerlo, digamos, pero él aún no lo lleva a cabo. Entonces, dice el amigo, entonces esto ya es acercarnos a la fe completa. Rab, sí, así gradualmente. Bueno. Dice el amigo, resulta que nosotros tenemos que cambiar este marco de recompensa y castigo, de mi recompensa en recepción y conocer, en una recompensa a estar en la fe. ¿Qué tipo de ejercicios podemos hacer en la decena para esto? Rab, ustedes deben de hablar de estas cosas entre sí mismos y traernos ideas. Dice el amigo, de hablar entre nosotros y darnos el uno al otro consejos de cómo incrementar la recompensa del otorgamiento por encima de la recepción y el conocimiento. Rab, sí. ¿Ok? Pregunta, ¿acaso podemos decir que toda la corrección es en desarrollarnos en los grados de la fe? Sí, dice Rab. Pregunta, ¿que cada grado llega con respecto a una cierta corrupción? Sí, dice Rab. ¿Eso es? Sí, Dudi. Dice el amigo, gradualmente nos encierra aquí a nosotros con todo el artículo que la fe es la llave para todo. Sí, dice Rab. Pregunta, entonces, ¿cómo alcanzamos la fe? Rab, yo no lo sé, espera. Dice Dudi. Otra pregunta que hicimos con Akoka. Si nosotros estamos estudiando la introducción al test, pensamos tal vez de traer algo del test, de hecho, a la clase. Rab dice, por favor. Dice el amigo, ¿usted cree que es correcto para nosotros ahora? Rab dice, no lo creo aún, porque Baal Hasulam no lo cree tampoco. Pero podemos ver. ¿Qué es lo que ustedes piensan con la conexión en esto? Pregunta Dudi, ¿qué parte es adecuada para nosotros ahora? Rab dice, yo no estoy pensando en esto ahora. No he pensado en esto aún. ¿Está bien? Bien, dice el amigo. Ok, Niv, ¿qué sigue? Dice Niv, ¿podemos pasar al punto 15 o pasar a la próxima parte de la clase? Punto 15. Así queda completamente claro que el hombre no debe esperar que el dedicarse a la Torah y Misbot en lo Lishma lo lleve al Lishma, excepto cuando sepa en su alma que ha alcanzado la fe en el Creador y en su Torah apropiadamente. Puesto que entonces la luz en ella lo corregirá y alcanzará el día del Señor, que es todo luz. Porque la Kedushá, santidad, de la fe purifica los ojos del hombre para que disfruten de su luz hasta que la luz contenida en la Torá lo reforme. No obstante, aquellos faltos de fe son como murciélagos que no pueden mirar la luz del día, porque la luz del día se les convierte en una oscuridad más terrible que la oscuridad de la noche,
ya que solo se alimentan en la oscuridad de la noche. De esta manera, los ojos de aquellos que carecen de fe son cegados por la luz del Creador. Como consecuencia, la luz se les convierte en oscuridad y la poción de vida se les convierte en una poción de muerte. Es sobre ellos que dicen las Escrituras: ay de los que anhelan el día del Señor. ¿Para qué necesitan el día del Señor? Es oscuridad y no luz, porque antes deben completarse con la fe completa. Rab, muy bien. ¿Está claro? Primero tenemos que, ¿qué? Primero tenemos que alcanzar la luz de la fe. Y en la luz de la fe, todo el mundo, todos los mundos y todo lo que sucede entre ellos y más y más y más. Así adquiriremos una nueva forma de ver esto, una nueva importancia, y creceremos y encontraremos lo que debemos de llevar a cabo. Sí, Oren. Pregunta, ¿cuál es el instrumento para alcanzar la luz de la fe? Rab, alcanzar la luz de la fe, en base a lo que yo comprendo, el instrumento es como de forma usual, la luz superior que incluye en ella a toda la luz de la fe y la luz de la recepción, la luz de otorgamiento, todas estas luces, todo en todo. Estas se aclararán más adelante. Pregunta, aquí nos escribe que hay un aprendizaje, un estudio que nos trae una bendición y otro estudio que no. Rab, sí. Dice el amigo, ¿y de qué depende esto? De llegar al estudio con la fe. ¿De dónde es que yo obtengo la fe antes de llegar al estudio? Rab, no lo sé. No lo sé. Yo no lo he leído esto aún. Sí. Gracias, Rab. Buenos días. Una pregunta. Cuando la persona comienza a contener a la decena y ellos viven en él y él vive en ellos, esta habilidad de sobreponerse es más difícil. ¿Cómo es que la fe puede ayudar en este estado? Rab, no lo sé. Yo no lo sé. Pregunta, ¿tal vez alguien puede sugerir algo? Rab, yo no preguntaba acerca de esto. Perdón, dice el amigo. Sí. Pregunta, ¿cómo puedo ayudar a completar la fe del amigo? ¿Cómo puedo ayudar al amigo a que complete su fe? Rab, ¿cómo ayudar al amigo a completar su fe? Tú necesitas leer los extractos específicos donde lo menciona, de forma clara. Pregunta, yo puedo rezar por ellos, puedo darles confianza, pero hay una diferencia entre ellos, ¿verdad? Rab, sí. Dice, pero también hay una relación cercana. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la conexión? Rab, si yo tengo una sensación de confianza, entonces yo puedo ir con intenciones con el fin de otorgar. Y no tengo temor de que esto me dañe. ¿Eso es? Pregunta, entonces, yo antes que nada necesito estar lleno con la fe de corrección, o necesito una carencia
y ponerla por debajo de los amigos para que ellos reciban a través de mi carencia. Sí, dice Rab. Dice el amigo, ¿esto o el otro? Rab, sí. Dice el amigo, ¿al mismo tiempo o...? Rab, no. Uno no tiene nada que ver con el otro. Ya lo estudiaremos. Tú tienes la observación correcta. Ok. Entonces leer. Rab dice, ¿no hay nadie ahí? Sí. Dice el amigo, gracias Rab. ¿La fe y traerle contento al Creador es lo mismo? Rab, no es lo mismo. Gracias, dice. Sí. No. Pregunta, ¿puedo decir algo breve a los amigos? Yo siento, amigos, con todo mi corazón, que la gota de luz está cerca. Realmente, esto es lo único que necesitamos. Solo necesitamos que sin esta gota, y entonces la próxima gota. Y yo lo siento con todo mi corazón. No entiendo por qué, pero estando aquí sentado con ustedes en el círculo, con toda la intención en el centro de la decena, yo siento que la próxima gota de luz corregirá a todo el sistema y el Creador va a brillar para todos, llevarnos. Así que por favor, pongamos intención en esto. Así es como yo lo siento, para elevarlo al Creador. Es la forma de estar juntos. Gracias al Creador por estar aquí sentados ante el más grande Rab, al mejor maestro del mundo, con los más grandes amigos del mundo. Esta hora es nuestra oportunidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué oportunidad! Gracias. נעבור לשיר. Canción. The time is near and we will see all people here in unity, as one nation, as one whole, in celebration and in song. We're not naive, it's not a dream. We suffered long enough to see there's no escape, nowhere to hide, no belief to be our guide. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all, forever in our hearts. This love between us all.